Pues buenas tardes. Efectivamente no es la primera vez que estoy en Rooted. De hecho, desde 2012 no participaba en Madrid, desde 2014 en Valencia, y un placer volver a formar parte de este evento. La charla se llama The Fear Linux My Way. No voy a cantar, no va a haber canciones del internet, el internet que os duran una semana luego en la cabeza dando vueltas, no podéis dormir, pago el psiquiatra de la gente luego, no va a pasar eso. Estamos en un cine. ¿Qué peli es esta? ¿No os suena? ¿No os suena esta peli? ¿Así de fondo? Venga, le intentaban sacar unas claves al protagonista en ese momento. Matrix, muy bien, a Morfeo. Bueno, en este caso, nuestro Morfeo es Tux, ¿vale? Básicamente, de lo que se trata es de hablar cómo hacemos respuesta ante incidentes en entornos Linux, en sistemas Linux. Y bueno, vamos a ver que no es tan fácil como parece. Y la idea es enseñaros una metodología, un procedimiento, una suerte de herramientas y de metodología, fundamentalmente, que hemos ideado en Securizame. Y bueno, pues si os puede servir, pues estupendo. A la hora de hacer respuesta ante incidentes, sabéis que vuestro peor enemigo siempre va a ser el tiempo que tenéis. Y en algunos casos, la dificultad que nos plantean determinados sistemas para meterles mano y sacarles, digamos, ciertas características propias del sistema, ¿vale? De un estado que tiene en ese momento que puede, debido a lo que haya podido pasar en él, no devolvernos información real, información fiable. Entonces, desde el punto de vista de respuesta ante incidentes, generalmente nos va a tocar analizar máquinas vivas, máquinas cuyo estado es encendido. En otros casos, que ya nos toca hacer forense puro, la máquina está apagada y nos toca hacer un análisis del disco, ¿no? Un post-mortem. Entonces, en este caso lo vamos a centrar en un entorno en el cual la máquina se encuentra viva, en el cual el sistema se encuentra vivo. Y vamos a ver que es bastante más complicado que tener todo el tiempo del mundo con una máquina muerta. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de extraer evidencias de una máquina viva? Por una parte, seguir un orden de volatilidad de esas evidencias, porque cuanto más tiempo pase y yo no extraiga una evidencia en concreto, puede cambiar o incluso perder determinados eventos o determinado estado que tenga la máquina en ese momento. O si el malo, el actor, el atacante, nos pilla que estamos haciendo cosas en el sistema, puede escapar, puede eliminar rastros y perdemos aquello que nos interesaría. Entonces, desde el punto de vista de la volatilidad, desde el orden de volatilidad, lo más volátil es la memoria RAM. Y es lo primero que hay que llevarse. Y luego, otra suerte de lo que llamamos artifacts, ¿no? O artefactos forenses. Cosas como información del sistema operativo, a qué nos estamos enfrentando, versión del sistema, sistemas de ficheros montados, conexiones de red, configuración de red, rutas. ¿Por qué? Porque nos va a dar información que nos puede ser útil a la hora de identificar qué ha sucedido. Procesos cargados, módulos al kernel que están cargados, que nos pueden estar ocultando información a posteriori. O sea, la idea es extraer información que nos sirva para analizar en una máquina de análisis a posteriori y que hay una cosa que hay que hacer después y que no nos gusta, que es leernos el contenido de lo que sacamos, ¿vale? Todos nos gusta ejecutar cosas, pero, vale, ¿pero te has leído lo que ha salido? No, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Algo interesante, timeline del sistema de ficheros. Muchos de los casos que resolvemos con éxito se deben a que realizamos un análisis de una línea de tiempo del sistema de ficheros. Fechas de creación, fechas de modificación y de último acceso, estas últimas menos, pero generalmente de creación y modificación de ficheros, directorios, nos sirven para, puestos en un orden correcto, identificar la película que ha pasado en un sistema, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a tener que sacar evidencias con nivel de volatilidad alto de mayor a menor. Memoria, artifacts que al final se derivan de la ejecución de comandos de sistema, ojo con esto y entre comillas, y generar unos ficheros de texto que nos tendremos que leer. Y luego, finalmente, máquina apagada y post-mortem si es que toca. Es decir, un incidente de seguridad es como esto, ¿vale? O por lo menos todos los clientes cuando te llaman con que tienen un Cristo de puta madre, ¿vale? O sea, lo de ellos es lo más importante, entonces pues tienes que llegar ahí en el súper
Móvil, ¿vale? Y ponerte el traje de Führer y ir a echar un vistazo a ver qué ha pasado. Y poner cara de que sabes, que es lo importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿vale? Con lo que son análisis. ¿Cómo se hace esto mismo en Windows? Para que veáis las pequeñas diferencias, ¿vale? Dumpear la memoria en una máquina Windows, ¿vale? Por ejemplo, es darle a ese botón que pone capture, habiendo puesto antes un ¿dónde quieres que deje un fichero que tendrá el mismo tamaño que la memoria física instalada? Me acuerdo hace años que tuvimos que dar un curso en un colegio de ingenieros, Pedro Sánchez, no el del Falcon, el otro, y yo. Él daba Forense en Windows, yo daba Forense en Linux. Yo había dado Forense en Linux primero, y vais a ver que es un Cristo del copón. Y él cuando dijo, bueno, señores, la memoria en un Windows se saca así. La gente me miraba con cara de, te vamos a matar y tal. Bueno, en fin, como digo, botón, capture y a correr. Otras opciones. ¿Queremos sacar artifacts más memoria? Memory dump, run selected Windows Live Response Script. Ya. Y directamente eso hay que dejarlo, que haga sus cositas y ya lo tenemos. ¿Queremos una más granular? Triage IR o IR Triage son similares y nos permiten elegir qué es lo que queremos, ¿vale? Incluso pues, escoger información que se encuentre en shadow copies, que no se encuentren en la versión actual, en el estado actual del sistema. Pero vamos, que en general es algo como esto, ¿no? O sea, todo se reduce a tener una herramienta súper mega chachi guay que tenga botón gordo, como bien podéis imaginaros, en un momento. Estoy haciendo tu trabajo, ¿vale? No te preocupes, te apetece un café mientras esperas. O sea, eso es lo que esperamos que pase, ¿no? Bueno, de esto yo me encargo. Tú no tienes que entender lo que estoy haciendo, solo dale al OK, ¿vale? Y le estoy enviando ya el informe detallado al cliente. ¿Le envío la factura también o cómo hacemos? Bien, ya eres perito, campeón. Muy bien, pues esto es lo que la gente cree que es, ¿vale? El hacer análisis forenses con herramientas, hacer análisis forenses con ¿y cuál es la herramienta? ¿Y cuál es la mejor herramienta? ¿Y qué es lo que...? Hostia, que hay que pensarlo luego, que hay que leerse lo que sale, que hay que entenderlo, que hay que hilarlo con otras pruebas. Pasamos a la parte dura, Linux. Linux tenemos fundamentalmente dos formas de extraer la memoria, o dos herramientas, que aquí sí que hay que usarlas, para extraer la memoria. No vale hacer un dd del /dev/mem y ya está. No va a funcionar eso. Llega el primer mega con uno y ahí peta, en kernels actuales. Entonces, voy a empezar por el segundo, que es una herramienta del proyecto Recal, que es de Google, o era de Google, o no sé muy bien, es una cosa etérea, porque era la llevaba una persona, Michael Cohen, un ingeniero de Australia, que trabajaba en Google Australia, y que ahora se montó una empresa con su mujer, que en su día es un tío que no sé lo que codeaba, pero escribir documentación, 1000, ¿vale? Ahora, algo ordenado, Dios mío, o sea, morías para entender aquello. Básicamente, lo que hacía esto es un binario estático, es decir, le metías un LDD a ese fichero y te decía que is not a dynamic executable, o sea, es un fichero que no tiene dependencias, ocupa, pues yo qué sé, 3-4 megas, se carga en memoria, dumpea la memoria en un fichero y ya está. Bueno, entre comillas, ¿vale? Lo dumpeaba. En versiones actuales de kernel no funciona correctamente, detecta que tienes 32 gigas de RAM aunque tengas 512 megas y aquello se hostia y no funciona encima, ¿vale? Entonces, esto ahora mismo no funciona. Si vas a buscar la versión nueva, vais a ver que efectivamente está en su página web nueva, en su proyecto nuevo, y cuando lo vais a ejecutar dice que le falta no sé qué .so.5. Y dices, coño, pues no puede ser, es un binario estático. LDD contra el binario y te sale que no es un binario estático, sino que tiene dependencias. Vaya, no me sirve. ¿Por qué? Porque las herramientas que utilicemos para hacer esto tienen que ser interoperables en diferentes sistemas y para eso tienen, en este sentido, que estar compiladas para que funcione en cualquier sitio y no tenga dependencias que a lo mejor el sistema víctima tú no sabes cómo va a ser. Y no puedes ponerte con el GCC en la máquina hasta que aquello funcione. No puedes contaminar la evidencia tanto. Entonces, otra opción es utilizar Lime, ¿vale? Lime es un proyecto libre de la gente que hace Volatility también y es un módulo que se carga en el kernel. Básicamente es... Lo cargamos desde user space, siendo root, a un kernel en concreto. Y en este cacho entre user space y kernel hay un anillo para drivers y módulos. Ese módulo, su única función en la vida es decirle al kernel, kernel, que tú sí puedes acceder a la memoria, vete dándome cachos de memoria, que las voy metiendo en este fichero en disco. Vale, y va generando ese fichero. Todo maravilloso. En Windows habéis visto que era darle un botón. Realmente hace lo mismo. Carga un driver que carga en cualquier versión de Windows y aquí paz y después gloria.
En Linux hay que compilar un fichero, un módulo al kernel para cada kernel, para el kernel en concreto que quieras extraerle el cerebro, que quieras extraer la memoria. ¿Cuál es el problema? Que, una vez más, no tienes el GCC, no tienes un montón de dependencias, los kernel devels y headers de ese kernel para poderlo hacer. Opciones: instalarte con un incidente de puta madre otra máquina igual al lado en la cual te puedas bajar los devels y los headers de ese kernel y hacer cross-compiling modificando una variable de sistema que es kver y le dices contra estos binarios del kernel. Y te genera ese punto .ko, te lo llevas a la máquina y lo instalas en el sistema y te dumpea la memoria. Maravilloso, ¿verdad? Eso en un incidente está complicado, ¿verdad? Bien. Es decir, ¿por qué? Porque un módulo que vale para un kernel no se puede instalar en otro kernel para dumpear la memoria, porque no se deja. Vamos, básicamente, no funciona. Una vez que hemos generado el dump de memoria con el módulo correcto para ese kernel, lo siguiente que podemos hacer es decir, bueno, ¿y qué pasaba por la cabeza de este sistema en ese momento? ¿Qué tenía en el cerebro este sistema? ¿Quién estaba haciendo el mal en este sistema, ¿no? Entonces hay que utilizar una herramienta como Volatility que interpreta ese dump de memoria haciendo uso de un perfil que sirve específicamente, una vez más, para ese mismo kernel, es decir, para una memoria, para entender, para traducir el contenido de una memoria de ese mismo kernel. El ejemplo que suelo poner en cursos y esto es, le saco el cerebro a una persona que habla en ruso, le saco el cerebro a una persona que habla español. Obviamente, si se lo saco en ruso, le tengo que pasar un diccionario de ruso a la herramienta para que sea capaz de identificar qué leches pone ahí porque está en cirílico. Bueno, pues aquí lo mismo. Me hace falta un profile que entienda los objetos y los mapas de símbolos, las estructuras de procesos, etcétera, etcétera, que tiene ese kernel en concreto al que le has dumpeado la memoria. Bien. Bueno, como eso no lo vamos a tener habitualmente y nos va a tocar compilarlo, vamos, nos ha tocado varias veces hacer estas cosas, hemos creado un repositorio, en concreto 2, que están en Bitbucket Securizame, ¿vale? 2 repositorios públicos que tienen todos los módulos Lime para CentOS 5, CentOS 6, CentOS 7, Ubuntu 14.04.16 y 18.04. Y tenemos 5 máquinas virtuales, la de CentOS 5 ya no hace falta porque ya no hay más, pero tenemos 5 máquinas virtuales que lo que están haciendo es, si hay un nuevo kernel, se lo descargan, se descargan los headers, compilan Volatility y Lime para ese kernel en concreto, ¿vale? Reinician la máquina para que arranque con ese kernel, le dumpea la memoria con el nuevo kernel y con el nuevo profile de Volatility recién creado, verifica si efectivamente lo que devuelve es correcto o no es correcto. ¿Es correcto? Guay. Lo mete en el sistema de ficheros de cada máquina y hace un git commit, git push para arriba y se queda sincronizado arriba. Estos 2 repositorios están disponibles para vosotros, para quien quiera, se conecta ahí y prepara espacio. Hay como 1 giga y pico entre las 2 cosas. Claro, módulos Lime y perfiles Volatility. Todo bien. Además, hay otro repositorio que solamente tiene los módulos Lime y ahora os explicaré el porqué. Que realmente es lo mismo, ¿vale? Solo que el otro tiene Volatility y módulos Lime. Como digo, ahora os lo explico. Y está actualizado. Ahí tenéis la última actualización desde el 18 de marzo de 2019, ¿vale? De los kernels, uno que me faltaba en concreto que lo hice a mano, pero generalmente lo va haciendo él solo y los va subiendo. Bueno, hemos dicho que esto es para dumpear solamente la memoria. Pero ahora quiero sacar artifacts, es decir, quiero preguntarle a la máquina qué es lo que está pasando, qué es lo que la máquina me dice que está pasando. Es decir, hazme un ps-f, hazme un pstree, hazme un df-h, hazme un mount, hazme un netstat, hazme un ifconfig o un ipaddr. Sácame cosas que me puedan servir a posteriori y me las vas dejando en ficheritos que me pueda leer yo después y pueda entender por qué está teniendo un comportamiento raro la máquina, por qué tiene una carga excesiva, por qué pasan cosas, ¿no? Entonces, esto en concreto, en una máquina Linux, ¿cómo se hace? Se hace ejecutando un script, generalmente que está hecho en Bash, o en algunos casos los he visto en Python, que se ejecutan en local en la máquina con comandos nativos del sistema. Es decir, llaman a ps, llaman a netstat, llaman a cosas que, bueno, están ahí. Herramientas y librerías del sistema. O sea, los propios comandos dependen de la librería que corresponda para leer del proc o para leer de lo que sea. Hasta ahí todos quietos.
Y eso se puede hacer o copiado dentro de la propia máquina o desde un dispositivo USB, un pendrive o un disco duro externo o un recurso compartido por red desde otro lado, mapeado, al fin y al cabo, se está almacenado en otro sitio, pero se está ejecutando en la máquina que lleva a cabo esa ejecución. En otras ocasiones o en otros sistemas, lo que se puede hacer es remotamente instalar agentes, ¿vale? Osquery, GRR, que nos permiten de una forma centralizada preguntarle, cuando estás en modo hunting, a un parque grande de sistemas que dime cada hora el número de procesos o el número de conexiones o la carga de sistema de cada sistema. Y cuando veas que hay una anomalía o una diferencia, entonces actúas y sacas más tripas a esa máquina en concreto o tomas una decisión. Al final, la respuesta ante incidentes se basa en decisiones en un tiempo generalmente corto. Otras opciones, copiar herramientas al sistema de ficheros local, que generalmente digamos que mancha un poco más las evidencias, por lo tanto, no suele ser lo recomendable. Claro, hemos visto que se ejecutan cosas en local y todo muy bien, pero ¿y si el sistema no está tan limpio? Porque en general un sistema Linux no es invulnerable, ¿vale? ¿Y si el sistema está comprometido de manera que cuando yo le digo PS o netstat o lo que sea, me devuelve todo menos lo que el atacante ha hecho para evitar que esto pase? Esto se puede hacer de muchas formas, desde modificar los propios binarios, PS, netstat, lsmod, etc. Modificar alguna librería de las que tire ese binario, de manera que cuando vaya el binario está impoluto, ningún problema, pero cuando pases por esta librería te va a devolver todo menos lo que te tiene que devolver. O algún LKM, ¿vale? Algún módulo que esté cargado, compilado para ese kernel, como lo del Lime de antes, pero compilado para hacer el mal, para que me devuelva algo que no es lo que tiene que pasar, incluso para ocultar, ¿vale? Esconder el propio módulo o cualquier otro proceso que el malo quiera esconder. Entonces, claro, si estamos diciendo que vamos a ejecutar un binario de sistema y ese binario está podrido o la ejecución de ese binario me da un resultado que no es el real en la máquina, pues no vamos a poder identificar lo que está sucediendo. Entonces, el doctor Philip Postra tiene este libro, propone un mecanismo, ¿vale? Propone un mecanismo interesante basado en la ejecución de una serie de scripts que pueden estar hechos en Python y en Bash. Yo diría que más en Bash que en Python, sería quiero decir, en mi punto de vista, ¿vale? Y habla de un concepto interesante que son los good binaries, ¿vale? Es decir, claro, yo no quiero ejecutar los binarios de sistema que pueden estar podridos, pero lo que sí que quiero intentar hacer es ejecutar binarios que yo controlo, que yo sé que están limpios y cuyo flujo de ejecución va a ser el correcto. Entonces, esto implica que yo me llevo un pendrive o me llevo en algún sitio una serie de binarios con sus dependencias correspondientes y todo maravilloso porque por lo menos lo que se ejecute de ahí sabemos que va a estar bien. Esto implica modificar el path y el LD library path. Esto yo lo he probado personalmente y o algo debo haber hecho mal o algo pasa porque no me ha funcionado correctamente. Y hay otro problema más, y es que, claro, en su caso no era compatible con System 5 y con System D. Solamente funcionaba, en ese caso, con System 5, ¿vale? Por lo que yo he visto. Entonces, claro, pues muy bien lo que hay, pero no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos como objetivo hace ya tiempo? Bueno, pues tener una herramienta, tener o una metodología o un set de cosas que nos permitan hacer una extracción que sea lo más fiable posible. Es decir, que lo que yo ejecute y lo que me genere me pueda fiar, no vaya, vamos, que no sea palabra de Dios, pero por lo menos que sea fiable, ¿vale? Por lo menos no invulnerable, pero sí más fiable que ejecutar un comando propio de sistema tal cual está. Cantidad de evidencias, pues lo más completo posible. Lo que he visto por ahí es que hay diferentes proyectos, por ejemplo, Brimor Labs tiene su propio script, CILR tiene su propio script, proyectos en GitHub tienen sus propios scripts también por ahí, que cada uno saca lo que cree, ¿vale? Pero no he visto algo unificado, algo que realmente pues, pueda uno decir, joder, lo saco todo lo que me hace falta, ¿no? O sea, como no sé si es algo que no está actualizado o qué, pero la historia está en que no lo he visto. Entonces, quiero que lo que yo saque sea lo más completo posible, eso sí. Por otro lado, interoperable. Oye, que si es System 5, muy bien, porque es el sistema Linux bueno, ¿no? Pero si es System D, ese engendro, algún hater también por aquí como yo, muy bien,
Pues yo. Y si es systemd, pues que también sirva por lo menos porque algún cliente equivocado pues, haya instalado algo así, ¿no? Bien. Y que siga filosofía Unix, es decir, que sea modular, es decir, lo contrario a systemd. Es decir, que si tengo que modificar un cachito porque algo se ha quedado obsoleto, porque una herramienta se ha quedado desactualizada de lo que esto llama por debajo, pues se puede hacer y no haya ni el más mínimo problema y cada herramienta hace algo específico y lo hace bien, ¿vale? Filosofía Unix. Entonces, con esto en la cabeza, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un pendrive, ¿vale? Partimos de una máquina viva en la que potencialmente ha habido alguna que otra aberración. Nuestro objetivo, como digo, es utilizar herramientas fiables, entonces lo que hicimos fue, dentro de un pendrive, lo particionamos en 4 partes. El primero es una partición de swap, ¿vale? Ahora os explicaré el porqué. El segundo es una partición en la cual hay instalada una KINE. KINE es una distribución Linux forense específica, en este caso es la versión 7, que todavía está basada en System 5. Insisto, no es el ISO donde arrancas con eso y tienes una distribución live. No, no, no. Es una instalación hecha en eso como si fuera un disco. En la partición 3 hay una Kali 2016-02. ¿Para qué voy a cambiar? No necesito actualizarla en absoluto porque no me hace falta. Pero hay una Kali instalada ahí dentro. Y luego una cuarta partición que es para almacenar datos. Ahora vais a entender el porqué. KINE, en su versión 7, es System 5. Kali es systemd. Ahora vamos a comprender un poco de qué se trata. Básicamente hay que ejecutar herramientas que sean fiables, pero desde la partición donde yo tengo mis good binaries y mis good libraries y mis good cosas, porque es algo que yo mismo he instalado y conozco que está bien, ¿vale? Y es 100% fiable. Entonces, ¿y cómo logras ejecutar eso? No me digas que vas a seguir el método del doctor Polstra porque terminamos la charla ya. No, directamente, en vez de cambiar el path, lo que voy a hacer es un chroot a la partición en concreto que corresponda de la instalación de Linux, dependiendo si la máquina víctima es System 5 o es systemd. Lo vamos a ver con un ejemplo, o sea que no os preocupéis. Pero como veis, la salsa mágica de esta receta se llama chroot. Entonces, como vemos, pues utiliza los binarios y librerías de KINE o de Kali, dependiendo de qué sistema sea la máquina víctima. ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Insisto en que no os preocupéis porque lo vamos a ver con un ejemplo. Pero, ¿cuánto voy a manchar la evidencia? Voy a mancharla creando 2 directorios únicamente, que van a ser puntos de montaje. Uno va a ser en NMT, los dos. Uno se llama tools, herramientas, y otro se llama datos. Bien. Imaginad, como digo, ahora, dependiendo de si la máquina es System 5 o es systemd, utilizaré o tendré que montar en MNT Tools y como solo lectura, la partición en la cual está la instalación de Linux KINE 7 si es System 5 o la de Kali si es systemd. Vale. Por ejemplo, aquí imaginad que es systemd. Vale, entonces lo que hago es mount -r /dbsdb3, imaginando que me ha devuelto el pendrive en la partición 3, ¿vale? En MNT Tools. Y la 4 en MNT Datos en read-write, obviamente porque tengo que escribir dentro. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a crear una carpeta, un directorio con el nombre del caso, o de la máquina, o de lo que sea, dentro del MNT Datos que ya he montado. Es decir, en la partición 4 del pendrive donde voy a almacenar la información que me voy a llevar. Es la fase de adquisición de evidencias, acordaos de esto. Como voy a hacer un chroot posteriormente dentro de MNT Tools, para poder tener acceso a la carpeta de la partición de datos, lo que hago es un mount --rbind, ¿vale? Que es un bind recursivo, a MNT Datos de la carpeta que le he creado con el nombre del caso en MNT Tools MNT. Porque todo lo que hago después lo voy a ir a dejar a MNT. Por lo tanto, MNT es la carpeta, el contenido de la carpeta, el contenido de MNT va a ser el contenido de la carpeta de ese caso en concreto, de lo que le voy a sacar a esa máquina. Una vez que eso pase, voy a ejecutar MNT Tools montalo.sh. ¿Qué es lo que hace eso? Obviamente, hay una serie de sistemas de ficheros en Linux que lo que hacen
es que son virtuales, o sea, no son sistemas de ficheros de dispositivos físicamente conectados a la máquina. De hecho, el /proc, el /sys, el /dev son sistemas de ficheros virtuales del propio kernel que te permiten interactuar con el hardware, con los procesos, con el comportamiento en general de la máquina, ¿vale? De ese sistema. Entonces, para poder hacer que lo que yo ejecute como buenos binarios o binarios conocidos dentro de mi instalación fiable, haga uso de lo que tiene la máquina víctima, tengo que pasarle hacia adentro el /dev, el /run, el /etc, el /proc y el /sys, entre otros, a MNT Tools. Entonces va a haber un mount --bind /dev a /mnt tools dev, del /proc a /mnt tools proc. ¿Se entiende esto? Vale. Bien. Ok, bueno, va a estar grabado, ¿eh? O sea, luego podéis parar y tal. Guay. Bien, una vez que he hecho todo esto hacia adentro, como luego lo vamos a ver, no hay problema, se ejecuta chroot /mnt tools y ya me deja dentro de mi máquina fiable, pero con acceso a contenidos que pertenecen a la máquina de fuera. De hecho, incluso el barra de la propia máquina de fuera lo pasa hacia adentro a MNT Tools, a un directorio que se llama raíz. Obviamente no puedo ponerlo en el barra, ¿vale? Tengo que ponerlo en una cosa, en un punto de montaje interior que me permita acceder al contenido de lo que hay fuera desde dentro. Bien, una vez que ejecuto, una de las partes del script es irtool01.sh y un destino MNT, que si os acordáis es la carpeta que está en la partición 4 correspondiente a ese caso, la de datos, donde voy a dejar las cosas. Me salgo una vez que eso se ha ejecutado y ejecuto ya desde fuera algo que me va a dar información que no es fiable, pero que no he tenido cojones de hacer desde dentro. Por lo tanto, lo tengo que hacer desde algún sitio y prefiero tenerlo a no tenerlo. Es decir, ejecuto irtool02.sh en MNT datos caso, porque es la carpeta donde quiero que me queden las cosas. Una vez que se ha ejecutado todo, ejecuto sync y para que todos los ficheros que estén abiertos en memoria hacia el sistema de ficheros del pendrive se envíe toda esa información al sistema de ficheros y si yo tiro del pendrive no haya ningún problema. En concreto, el pendrive va a ser este. Una vez que esto termina, ejecuto /tools, /mnt tools, desmontalo.sh y deshace todo el guirigay hecho anteriormente. En el caso de Debian Ubuntu, bueno, queda un poco inestable el tema, pero con no moverlo mucho, todo bien. En CentOS funciona perfecto. Vale. Una vez que ha terminado esto, desmonto tools y ya puedo quitar el contenido y llevármelo como si fueran los cazafantasmas, ¿vale? Al laboratorio a analizar en una máquina fiable qué es lo que le hemos sacado a ese sistema. Y siempre y cuando nos pueda dar información para tener que volver al sistema en concreto a sacar algo, ¿vale? Antes de lo que tendríamos que hacer, tirar del cable de corriente para hacer un clonado o una imagen del sistema de ficheros de los discos que tenga la máquina para poder terminar ese proceso si es que procede, valga la redundancia. Lo de tirar del cable corriente depende, porque una de las cosas que pueden pasar es que si el sistema, en el momento que le hemos sacado las tripas, tenía algún contenedor cifrado montado, cuando tiramos del cable corriente nos encontramos con que o todo el disco está cifrado o un contenedor Veracrypt o lo que sea, es una cosa de tantos gigas o megas a los cuales no voy a poder acceder a su contenido. Entonces es interesante que antes de hacer esto nos aseguremos, ya lo hace irtool01, no os preocupéis, que el sistema no tiene, o sí tiene, algún sistema de ficheros cifrado que pueda peligrar si tiro del cable de corriente. Y en otros casos, si es un SSD o hay servicios imprescindibles que tengan que arrancar después, hay que tener bastante cuidado antes de tirar del cable corriente por si acaso no vuelve a la vida. O sea, no se trata de hacer un forense a esto, sino que luego igual hay que ponerle las placas al disco para que arranque, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco, insisto, en que cuando he preguntado, ¿lo habéis visto? ¿Vale? Es un poco como esto, ¿no? O sea, que al final el audio no se oye, bueno, pues todo bien. Pero aquí vamos, es la música de Matrix, ¿vale? Ahora sí, gracias. Al principio cuesta entenderlo, pero ya una vez que lo entiendes, ves esto, ¿vale? O sea, ya lo logras ver bien, ya identificas cosas y no ves pasar solamente unos y ceros en esto, ¿vale? En resumen, y para que lo veáis antes de que lo ejecutemos y veáis que realmente vale para algo esta chapa que os he contado. ¿De qué se trata?
Moviola, se trata de un pendrive que tiene una partición que está formateada como swap, otra que está instalada una Kine 7, otra en la que está instalada una Kali 2016-2 y otra que es espacio para datos. Bien, entonces, una vez que hacemos esto, ¿por qué es la de swap? La de swap es porque esta máquina es arrancable también, o sea, este pendrive es arrancable. Máquina física con máquina apagada, lo enchufo y puedo arrancar con una Kine o con una Kali y hacer cosas con eso. O sea, por ejemplo, hacer una imagen de los discos. Por ejemplo, si quisiera dentro de la propia máquina, usando el propio hardware de la máquina, sin que alteres el estado de los sistemas de ficheros. Pero en este caso, y para lo que lo queremos es para el modo live, hay que, resumo, preparar una serie de puntos de montaje previo, ejecutar el montalo.sh para que pase hacia adentro los sistemas de ficheros virtuales del kernel hacia dentro de la instalación que estamos usando, ya sea la de Kine o ya sea la de Kali, y luego ejecutar irtool01 dentro, irtool02 fuera del entorno ch ruteado y desmontalo.sh para podértelo llevar. Entonces esto, que como os he dicho es mejor verlo, ¿vale? La demo time y lo sabes, bueno, o lo sabes, ¿vale? De Deepak no tenía, bueno. Os voy a contar un poco el entorno que tenemos, ¿vale? Lo que nos ha dado el cliente es esto. Nos ha dicho que tenemos una máquina Ubuntu y una máquina Kali. Bueno, en realidad nos ha dicho que tenemos solo una máquina Ubuntu. Yo os cuento lo que hay de verdad, ¿vale? Tengo una forma de acceso a cada uno de los tres sistemas, que es un Ubuntu que potencialmente está podrido, que lo está. Una máquina Kali, que pues algo tendrá que ver aquí, por algo hay una Kali ahí, ¿vale? Que entre ellas están comunicadas por la red 88, y una máquina Kine, que es mi máquina de análisis de evidencias, ¿vale? Mi máquina de laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que os he estado contando. Yo actualmente me encuentro en mi máquina Ubuntu, ¿vale? La máquina Ubuntu es la máquina petada a día de hoy. Bien, entonces yo llego al cliente, llego con este pendrive y le digo, bueno, pues dígame usted qué máquina es la que hay que abrir en canal. Esta Ubuntu. Bueno, pues que sepas que para todo lo que voy a hacer necesito ser root. Por lo tanto, ejecuto sudo su y ya, hola, aquí tendría que estar pasando algo. Pues no está pasando. Bueno, pues muy bien. Aquí debería estar pasando algo ahora mismo, debería estar abriéndose una sesión nueva al hacer esto. Por algún motivo, pues no lo ha hecho. Todo muy bien. Y tendría que estar habiendo una conexión al puerto 444 por la red 88. Cosas del momento demo. Yo no traigo vídeo, yo voy a pelo como el Capitán América, ¿vale? Cuando se tira del avión. Bueno, entonces, solo ahí. Y entonces lo que hacemos es instalar el pendrive. Que como esto tiene más complementos que la Barbie, pongo el pendrive. Me pregunta esto que a quién se lo quiero enchufar, porque son virtuales todas. Se lo digo que va contra la máquina Ubuntu, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crear primero los puntos de montaje MNT Tools y MNT Datos. Vale, me va a decir que ya existen. Vale, ok, ahí está el problema. No pasa nada. Tengo MNT Tools y tengo MNT Datos. Vale, están creados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a montar /dev SDC4, que es el de datos, en MNT Datos, y mount /dev SDC, en este caso es un Ubuntu, kernel 3, perdón, systemd, -r, read-only, en MNT Tools. Muy bien. Siguiente cosa que voy a hacer, voy a crear una carpeta en MNT Datos, que está vacío, que se llama rooted. Siguiente cosa es montar con --r-bind la carpeta MNT Datos rooted en MNT Tools MNT. Esto ya lo puedo abrir un poco más, ¿vale?
Bien. Una vez que tengo esto pasado hacia adentro, lo que hago es llamar a mnt tools montalo.sh. ¿Qué tiene esto dentro? Os lo enseño. Pero básicamente es lo que os decía, pasa el proc, el boot, el sys, el dev, una serie de sistemas de ficheros hacia adentro. Y el final es el barra a uno que se llama raíz. Entonces, lo ejecuto y ya me cambia hasta el path, porque me deja en el barra de mi instalación. De hecho, aquí estoy viendo, no estoy viendo el sistema víctima, estoy viendo mi instalación, donde hay una serie de scripts, el irtool01, el irtool02, el montalo.sh, etcétera, etcétera, que son los scripts que voy a ejecutar. Entonces esto se deja haciendo, tardará un poquito. Aquí un cl barra mnt. Y ya lo que hace es dumpear, ¿vale?, la memoria diciendo que ha encontrado un fichero .cao lime para ese kernel. Normal, los tengo todos, o sea, tengo que poderlo hacer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que lo vamos a dejar haciendo? Esto es como las recetas de cocina. Y os voy a contar en PowerPoint, que lo soporta todo y no falla, de momento, qué coño es lo que hace el irtool01. Como digo, se ejecuta dentro del entorno chroot y lo que vamos a hacer es, ¿tienes el módulo .cao de lime para ese kernel, para esa versión de kernel? Sí, utiliza lime y vive súper feliz porque sabes que te vas a llevar una memoria estupenda. No, jugamos a la ruleta rusa y ejecutamos limpemem a ver si hay suerte y no explota, ¿vale? Y no detecta 32 gigas. Si veis que detecta 32 gigas de RAM, le dais al control C que pasa la siguiente cosa. Ya la memoria no contéis con ella porque no os lo vais a poder llevar. Siempre es interesante saber a qué sistema te enfrentas primero, a qué versión de kernel te enfrentas, como para poder saber si lo vas a tener o no y si no va a explotar. Siguiente cosa que hace el script. Bueno, como buena herramienta forense, documenta la fecha y la hora de sistema, la versión completa de kernel que tiene, ¿vale?, el nombre de lo que es el ISO, el etc barra ISO de la máquina, si es una máquina Red Hat, si es una máquina Ubuntu, por saber qué es, ¿vale?, qué sistema es. La carga de la máquina, es decir, hace un uptime para ver la carga actual. No sabemos qué es lo que le está pasando a la máquina. Yo, por si acaso, saco un montón de cosas y luego ya veré. La fecha de instalación. La fecha de instalación la saca en base a la fecha de creación del directorio Lost and Found del barra, ¿vale? Cuando formateas un sistema de ficheros ext, ¿vale?, la fecha de... lo único que se genera sí o sí cuando haces ese mkfs es un directorio que se llama Lost más Found, objetos perdidos, ¿vale? Entonces, la fecha de creación de ese directorio, yo me supongo que es la fecha de instalación de la máquina, ¿vale? No he encontrado otra cosa que me permita identificarlo mejor. Por lo tanto, si tenéis alguna idea, pues guay. Búsqueda de unidades cifradas montadas. Busca determinados módulos cargados al kernel o determinados puntos de montaje que puedan corresponder con Lux, con Veracrypt, con TrueCrypt y con alguno más. No recuerdo ahora mismo qué más, pero vamos, alguno más. Y si eso pasa, nos lo dice. De hecho, aquí, ya he terminado de hacerlo, nos dice que el módulo de mcrypt se encuentra cargado y que puede haber cifrado Lux activo, ¿vale? Verifícalo antes de apagar el sistema. Bien. Aquí ya he terminado de ejecutar una serie de cosas que hace irtool01. Como decía, además saca información de qué servicios arrancan en la máquina dentro de según el rule level, que es algo que todavía sigue estando en sistemas systemd hacia atrás. En algunos se sigue manteniendo por compatibilidad hacia atrás, algo que esté aquí lo sigue arrancando. En sistemas System 5, evidentemente, es la forma de arrancar servicios y que pueden en algún momento servirnos como ayuda para identificar persistencia por parte de algún actor que haya podido dejar alguna sorpresita como un servicio. Por cada usuario de sistema nos saca el historial, el bash history. Nos saca variables de entorno, configuración del shell. Otro punto interesante de acceso a la máquina es que cuando un usuario se conecte o haga login en el sistema, algo que tenía que haber pasado aquí antes, se ejecute
el fichero .basrc dentro de ese usuario en concreto. Por lo tanto, lo que esté ahí dentro sabemos que se va a ejecutar cuando haga login el usuario y en el bash logout se va a ejecutar cuando haga logout ese usuario. Como digo, información de usuarios en el momento, grupos, usuarios que puedan existir, que puedan haberse conectado, ¿vale? Hace un last B, diferentes comandos de sistema, pero que son de un sistema fiable. Insisto que la salida de esto no es todo lo fiable posible porque se tiene que fiar del /proc, ¿vale? Que es algo que también puede haber estado comprometido, pero no hay otra forma de hacerlo inicialmente. No obstante, tenemos la memoria, no hay problema, podemos buscar ahí a posteriori. Búsqueda, como digo, de ficheros ocultos, ficheros que no tengan usuario ni grupo, algo que un fichero que tiene un UID o un GID que actualmente no corresponde a un usuario que esté definido en el etc password o en el etc group, puede indicar un usuario que ha sido creado en vidas pasadas por un malicioso y lo ha eliminado después. El UID va a seguir quedando, pero no hay una correspondencia contra un identificador de usuario. Ficheros con ACLs, es decir, nos basamos en ficheros, en sistemas de permisos derivados de RWX, RWX, RWX para user, group y others, en unos casos, pero se pueden poner ACLs con setfacl a mano. Entonces, esto extrae todos los ficheros que tienen, o directorios que tienen alguna ACL seteada a mano. Es decir, si alguien se ha molestado en modificar las ACLs de un fichero, de un directorio, aparte de los que se pueden hacer con chmod, pues oye, vamos a intentar identificar qué ha pasado. Solamente nos devuelve aquellos en los que haya algo, ¿vale? Procesos existentes, vale, lee del proc y es vulnerable, correcto. pstree, pues lo mismo. Nos genera un CSV con lo que por cada proceso que está en la máquina Linux, ¿vale? Se genera un fichero, un directorio PID, un directorio con un numerito. Ese numerito es el identificador de proceso de cada proceso. De eso está dentro de /proc. Y la estructura interna de cada uno de esos directorios tienen un fichero que se llama exe, que es un enlace dinámico al fichero real, al binario que ejecutó ese proceso, o que derivó en la ejecución de ese proceso. Pero además, hay otro fichero que se llama cmdline dentro de cada proceso que realmente tiene la línea completa de ejecución. ¿Qué sucede? Que desde el kernel 269 hay una instrucción que permite modificar en tiempo de ejecución el nombre visible de un proceso. Entonces, cuando tú haces un PS, te dice que es Apache y realmente es cosamala.sh, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sacamos aquí? El cmdline es el fichero que se modifica y el cual lee el PS. Y el exe realmente apunta al binario que lo ha ejecutado. Entonces, esta herramienta genera un CSV en el cual nos pone por cada línea es el proceso, cada proceso, a lo que apunta el exe y a lo que genera y a lo que muestra el cmdline. De manera que de un vistazo podamos ver si hay alguna diferencia entre un proceso que haya sido ofuscado, ¿vale? O que haya querido cambiar de nombre y realmente no sea lo que se está ejecutando de verdad. Obviamente esto requiere un trabajo después de usar el ojo y el cerebro, ¿vale? Es decir, botón gordo no es. Información de red, ¿vale? Todo esto es lo que saca IRTool 01. Extracción de configuración de servidores web comunes, nos pueden haber cambiado algo. Muchas de las cosas que saca es un tar del /etc, por ejemplo, del /var/log, de configuraciones en concreto que me interesa tener o ficheros de log que me interesará después analizar. ¿Vale? Otra cosa interesante, hace un diff entre lo que devuelve el smod, es decir, lo que devuelve el smod que tira contra el proc módules, ¿vale? Donde quedan los módulos que el kernel teóricamente tiene cargados, y realmente cuando se carga un módulo al kernel y está cargado, se genera dentro de /sys, que como decía antes es uno de los sistemas de ficheros virtuales que se generan en tiempo de ejecución por ese kernel, sysmodule, se genera un directorio que tiene el nombre del módulo y si está en memoria, se genera un fichero que se llama init_state. Entonces, compara la salida de ambas cosas y si existe algo en en un directorio que tiene init_state activo y no se encuentra el contenido del módulo, del nombre del módulo, en la salida de un lsmod, te lo dice y te dice, ojo, que esto está cargado y el lsmod no lo detecta, por si tienes un LKM que puedas identificarlo.
Más cosas, ficheros que haya dentro de localizaciones interesantes que puedan servir para ocultar cosas. Por ejemplo, dev SHM. Eso es muy típico, meter mierdas ahí dentro. Hay mucho malware que se descarga ahí dentro, se ejecuta y luego se borra o se queda, ¿vale? Ahí dentro. Lo que haya en el Lost and Found. Os he dicho antes que los objetos perdidos. ¿Quién va a mirar ahí dentro si hay algo? ¿Vale? No se suele mirar ahí dentro. Contenido en el en el ld.so.preload, si existe. Es un fichero que los binarios leen antes de cargar todas las demás librerías de las cuales hacen uso. Por lo tanto, si hay una sobrecarga de alguna función, un juqueo de alguna función en una librería maliciosa que esté en el ld.so.preload, se va a llamar primero a esa en vez de a las tuyas. Te interesa saber si ahí hay algo. Si no lo hay, bueno, entre comillas, pues bueno, pues no lo hay. No quiero decir que esté bien, pero quiero decir que por lo menos ahí no está. Un timeline de los ficheros en formato MacTime, excepto en XFS que no funciona bien. Llama a MacTime, una herramienta de Sleuthkit, que lo que hace es generarnos la película, que es lo que uno viene a hacer al cine, de lo que ha sucedido en ese sistema. Como decía, un TAR de diferentes sistemas de ficheros, los logs de systemd, ejecuta un hide, herramienta que ahora mismo Yago y Dreg están contando cosas de estas sobre rootkits en la otra sala, y que precisamente creo que hay diferentes técnicas que van a actualizar en esta herramienta. Me tocará actualizar el pendrive con la nueva versión de un hide para ser aún más efectiva. CHK Rootkit para identificar, como digo, posibles rootkits conocidos en el sistema. Información de cortafuegos. Un TCP-dump quiere una captura de tráfico de red que tenga la máquina de qué coño está haciendo entre un sitio y otro, ¿vale? Para poder identificar lo que ha hecho la máquina en ese momento y poderlo tratar con Wireshark después, por ejemplo, para identificar. Y rtool02 saca otra serie de cosas que no puedo sacar desde dentro. Un timeline hecho con un find, no hecho con un FLS, herramienta de Sleuthkit, y un MacTime a posteriori, como hemos hecho antes, generando una salida en formato body, en formato MacB, en formato MacTime. En este caso es un find, pero que me genera un fichero CSV, comas. Por cada fichero lee la fecha de último acceso, modificación, creación, permisos del inodo, el mode, lo que sería el chmod, ¿vale? De ese device, el UID y el GID al que pertenece, el tamaño y el nombre, que nos permite filtrar, nos permite identificar en Excel, que es otra herramienta poco friki, pero que hay que saber usar desde el punto de vista forense. ¿Vale? Paquetes del sistema que hay instalados. Pacman-QI, no he hecho nunca esto en un Arch, pero en su día cuando empezó esto María José Montes, empezó este script, ella era archera y me decía que esto es lo que era, pues me fiaré. Bien, claves públicas GPG que tenga la máquina, verificación de las firmas de los ficheros RPM que haya tenido ese sistema, que estén instalados en el momento, ¿vale? Y información de los módulos, pues eso, de los módulos que ve el smod en un sistema potencialmente podrido. Bueno, como me están diciendo que me queda poco, voy a ver exactamente. Me falta, en este caso, ejecutar .irtool02. Ya me he salido fuera, perdón. Esto está en mnt tools irtool02.sh en /mnt datos rooted. ¿Vale? Entonces, ejecuto un timeline, ejecuto una serie de cosas y esto, como tengo poco tiempo, me voy a saltar directamente a una máquina Kaine en el que ya he copiado esa información. Lo suyo sería hacer un sync, un desmóntalo, sacarlo, meterle el pendrive a la máquina Kaine. Como digo, no hace falta porque ya lo he hecho yo con una instalación de esta mañana. Y he dejado en opt rooted el resultado del /mnt datos rooted, ¿vale? Lo que veríamos si pinchásemos eso y lo montásemos. Entonces, esto es el resultado de esta herramienta, ¿vale? Es decir, nos genera ficheros txt, ficheros.targz, la puñetera memoria que os he estado diciendo esta mañana aquí, ¿vale? O sea, esta mañana, perdón, hace un rato aquí, ¿vale? El fichero proc.exe.cmdline.diff, o sea, es decir, la diferencia entre una cosa y la otra, por ejemplo, aquí. Si ejecutamos un less de esto, veremos que hay un fichero, hay un proceso, perdón, el 2351, que dice que se llama casuabd0 entre corchetes, es decir, un proceso de kernel lanzado por thread, ¿vale? Por kthread, y realmente lo está lanzando desde root /a.out, ¿vale? Curiosamente.
y otra serie de alegres procesos que podemos ver siempre y cuando se vean, ¿vale? Que no estén ocultos. Bien. Más cosas interesantes. Anti-rootkits, por ejemplo, es la ejecución de un hide, de chk-rootkit y de un hide, ¿vale? Este no detecta nada. Un hide en la máquina sí que detecta la ejecución. Vamos, perdona, detecta que hay un módulo que con lsmod no se ve, pero comparando el lsmod con el sysmodule module init state, ve que diamorphine, que es un rootkit para Linux, efectivamente se encuentra cargado en la máquina. Diamorphine es un módulo que permite, es un rootkit que permite ocultar procesos, ¿vale? Se oculta obviamente el propio módulo en el kernel y oculta procesos también. Como digo, a partir de aquí tenemos un mundo de información que revisar y que identificar a ver qué pasaba. De hecho, una de las cosas que pasaban es que cuando esto funciona, ¿vale? Básicamente lo que hay es que cuando haces un sudo su, el sistema establece, llama a un fichero que está en la shell, en el basrc de root, y hace un meterpreter compilado contra el otro lado. Ejecutas un netstat y no ves la conexión al 444, esto tenía que hacerlo y no decirlo, pero no me ha funcionado. Entonces, no pasa nada. El 444, ¿por qué? Porque el propio fichero netstat está comprometido también, el netstat de la máquina, ¿vale? En cambio, en el nuestro, al ejecutarlo con un netstat fiable, sí que se ve, voy a terminar antes haciendo esto. Vale. Vale, pues aquí no se ve. Vale, no se ve, pero vamos, os digo yo, hay un 444 que es la conexión establecida y que sí que se ve en la ejecución. Vale, poco tiempo me queda, ya lo sé. Una última slide. Esto es cuando tenemos el USB con la posibilidad de instalarlo físicamente a la máquina. Pero, ¿y si nos toca analizar un servidor en la nube? ¿Vale? Un servidor en la nube, en Amazon o en Azure o Google, ¿vale? El problema que tenemos es que no podemos mandar el pendrive al proveedor y decirle, toma, enchúfamelo en mi máquina. ¿Y cuál es tu máquina? ¿Dónde coño está? ¿Está en Frankfurt? ¿Está en Irlanda? ¿Dónde está? Entonces, una solución para poder hacer forense en la nube utilizando esta misma metodología consiste en tener en un NAS propio, compartido ya sea por NFS o por CIFS, dos recursos. Uno con propiedades de lectura-escritura, que sería datos, ¿vale? Donde vamos a dejar las cosas, y otro con modo read-only, que se llame IR, y que el contenido de esto sea un DD de nuestro USB. Nos vamos a encontrar un único ficherote .dd, en mi caso de 32 gigas, que lo que hago es montar, antes que nada, obviamente desde el firewall de la compañía, mapeamos solamente para la IP de la máquina comprometida los dos recursos, ¿vale?, de nuestro NAS. Y el MNT-Datos hay que crearlo igualmente, hay que crear un tercer punto de montaje que se llama MNT Remote o NFS o lo que queráis, y ahí accedemos a la carpeta IR donde está ese DD. Y internamente, luego dependiendo de si es System5 o Systemd, lo que hacemos es montar, si es System5, el offset donde empieza la partición 2, que es la de Caine, y si es Systemd, donde empieza la partición 3, que es la de Kali 2016. Y bueno, y dicho esto, ¿alguna pregunta? Ya sabéis que tenéis los micros aquí abajo. Si tenéis alguna pregunta, por favor. ¿Tienen que bajar aquí a cantar el gordo? ¿O cómo? Sí. Ah, sí, vale. Joder, alguno por no bajar. Ah, pues sí, baja uno corriendo a martirizarme. A ver. Uy, va. No pasa nada. Está todo ensayado, ¿eh? Sí. Bueno, hola. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Sí. En segundo lugar, una pregunta de estas asesinas, así que preparado. En vez de montarlo en barra MNT, Sí. ¿se podría montar en barra DBSHM y así nos altera el sistema de ficheros?
Se podría montar en barra de SHM, lo que pasa es que hay un par de cosas, el montalo.sh está hardcodeado para barra MNT, pero vamos, que es... También he tenido la idea de hacer un pequeño menú de, mira, dime dónde quieres que lo cree, dime el nombre del caso y venga, dale y botón gordo y yo le mando el informe al cliente, la factura y todo, ¿sabes? Un poco como lo de antes. Pero sí, la idea es buena. Y luego otra pregunta, en el caso último que has mencionado, que me parece extremadamente interesante, MNT Remote, ¿cómo lo montarías? ¿Por NFS o alguna otra cosa? O por CIFS, efectivamente. Ahí el único problema que te puedes encontrar es que la máquina, el sistema origen, no tenga las CIFS tools o las NFS tools. Y estás jodido. Hay que... tienes la opción de instalar ese paquete, que son en algún caso 36 megas, ¿vale? Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Y es que la otra opción es copiarlo todo allí. Y si está en Amazon, ¿dónde lo hago? La otra opción es tener un volumen en el proveedor de nube que corresponda y atachearlo dinámicamente a la máquina y montarlo de esta misma manera. Esa sería otra opción. Estaba ocurriendo ponerlo también, copiarlo en DevSHM, pero ya estamos alterando la memoria, con lo cual no... Claro, y el copiarlo, ojo, que esto no es un scriptito de nada, o sea, tiene un huevo de cosas porque tiene toda una estructura entera de 2 instalaciones. O sea, la que cojas, una son 10 gigas la Kali, simplemente. De acuerdo, por mi parte nada, muchas gracias. Pues nada, tío, hombre, faltaría más. ¿Alguien más? ¿Alguno más atreve? En cualquier caso, voy a estar por aquí. Bueno, y también mis datos de contacto, para quien quiera, aquí están. Si llamáis os contesta Bobby, no hay ningún problema. ¿Vale? Así que bueno, pues muchas gracias por aguantarme.